Hola, hoy en Dilemas y Soluciones estaremos tocando el protocolo 25. Es un video que ya lo explicamos en el video anterior del M4. Si no lo han visto, busquen en el link para poder verlo. Y el protocolo 25 nos lo va a explicar Daniel Díaz, nuestro experto en crisis y reestructuración de empresas, contador y magíster en estrategia. Daniel. Hola John. Sí, nosotros ya hemos hablado de la crisis M4, ¿no? Que lo pueden ver en videos anteriores. Ahora lo que vamos a estar desarrollando es el P25, que es un protocolo que se debe aplicar ante determinadas situaciones críticas. En particular, este tipo de crisis que confluyen 4 factores que hacen que sean gravemente afectadas. Para que la gente entienda, este es un protocolo que ha desarrollado en su mayor parte Daniel, ha hecho muchos estudios, ha estado mirando, informándose y en base a su experiencia de 20 años ha desarrollado usando algunos protocolos existentes, pero desarrollando una manera para que funcionen en esta crisis. Así que Daniel, te dejo para Así es, el P25 son 25 factores, 25 acciones, programas que se deben aplicar sistemáticamente. Estos 25 factores lo hemos agrupado en 4 subsistemas: el de la comprensión y asimilación, por un lado, el de la evaluación, el de la gestión, que se debe realizar, y por último, el de control y prevención. Vamos a desarrollar ahora el primero de los puntos, que contienen 5 programas dentro de comprensión y asimilación. Ok, entonces vamos a hacer el de comprensión y asimilación, y en estos 5, el primero de ellos es comprender y no subestimar la crisis, el primero de los puntos. ¿Qué sucede? Los líderes, por sus tipos de cualidades, que son de mucha autoestima, mucho poder, desarrollo particular sobre el liderazgo, hace de que crea que puede estar solucionando por sí solo el problema. Entonces lo minimiza. Dice, no, esto es una pequeña crisis, esto es una crisis que yo ya la he vivido, esto ya... Entonces hace unas comparaciones mentales como para no reconocer lo que se está viniendo. El organismo en sí, el super yo, normalmente dice, yo cómo no lo voy a poder hacer. Entonces lo primero que hace es subestimarla. Esta no es una crisis que se pueda subestimar. Esta es una crisis grave que va a durar más de 3 años como mínimo y que puede dejar a la empresa fuera de competencia. El segundo de los puntos es no realizar acciones aisladas y pedir asesoramiento profesional para estos puntos. ¿Qué nos sucede? Que ante la situación de ciertas impotencias, el número 1 empieza a aplicar acciones sobre efectos y no sobre causa. Entonces empieza a aplicar acciones ante un problema que hay y hace un despido, por ejemplo. No tiene en cuenta todo el capital humano, lo que se llama la parte de empleados. Hoy por hoy, el equipo humano es el factor más estratégico que se tiene en la organización. Entonces, ante situaciones graves, se aplican acciones aisladas que ocasionan grandes problemas. El tercer punto es la calma. Los líderes deben mantener la calma. Recuerden que en una organización todo se desarrolla desde la cabeza, desde el hocico hacia abajo, el céfalo caudal, próximo distal. Por lo tanto, es muy importante mantener la calma. Es normal que uno entre en pánico. ¿Y por qué sucede eso? Porque el miedo, que es un miedo que supera lo racional, hace que la gente se paralice para tomar decisiones y empieza a tomar decisiones erradas o directamente toman decisiones o no toma decisiones, se paraliza, no toma decisiones. Entonces mantener la calma es el tercer punto estratégico en este protocolo. Los número 1 deben mantener la calma porque deben transmitir, que ya vamos a ver sobre otro de los puntos que es la comunicación, cómo se transmite esta calma hacia todos los seguidores. Cuarto punto es pensar en que se debe hacer un cambio. Me debo adaptar a un cambio y este cambio es profundo. La organización no va a ser la misma, debo irme adecuando a un consumo distinto, un cambio cultural distinto, a una crisis donde yo no estaba preparado para enfrentar como tal. Entonces ya debo empezar a pensar que me voy a tener que adaptar a algo distinto de lo que yo venía realizando.
Y por último, es la asimilación. El número 1 debe asimilar que la empresa debe hacer una transformación. Es decir, el número 1 debe comprender con claridad que no se pueden seguir haciendo más cambios sobre lo mismo, sino que debe haber un cambio trascendente de la organización, tanto de las estrategias como de la estructura organizativa, como de sus productos, como de sus servicios. Se deberán hacer como si yo antes realizaba acciones aisladas, de ahora en más voy a tener que empezar a hacer reacciones programadas. Tengo que trabajar sobre programas, tengo que empoderar a mis empleados, tengo que trabajar mucho más con la internalización de decir, bueno, ahora se produce una transformación. Entonces vamos para aclarar, estamos hablando que el punto número 1 es no subestimar la crisis, es que la gente entienda que esto es para largo plazo y que tienen que generar planes de trabajo, tienen que comunicarse, tienen que entender primero que van a haber cambios y que la crisis nos va a llevar a desarrollar nuevos sistemas y nuevas maneras. Si no están dispuestos a aceptar esos cambios, le va a ser muy difícil adaptarse al... ¿Cuál es el problema, por ejemplo, cuando no mantengo la calma? Entro en pánico y lo primero que hago es una regresión mental. Empiezo a hacer berrinches como los niños, a decir esta culpa de este gobierno, esta culpa de los chinos, esta culpa, y empiezo a decir que hay culpables que me hacen que mi empresa sea así. Eso es natural, esa actitud de regresión es natural porque aparece algo que no estaba previsto. Hay que mantener la calma, como tercer punto, pensar en que me tengo que adaptar y después asimilarlo y decir, sí, voy a cambiar, me preparo para cambiar. Recordemos que crisis también crea oportunidad, son oportunidades, sí. Y tengo que comprender de que esto no es algo negativo, sino que puedo utilizarlo como muy positivo. Pregunta, Daniel, ahora que yo digo, bueno, voy a cambiar, voy a aceptar que tengo que cambiar, ¿cómo cambio? Si de repente yo voy a querer hacer las cosas de la manera que yo hago, ¿qué hago? ¿Busco ayuda? ¿Busco qué? Hay dos factores que para que se provoquen cambio. Kurt Lewin, por ejemplo, Vygotsky, sociólogos muy importantes. También podemos estar hablando de Levi Strauss sobre estructuralismo. Todos ellos hablan de que los cambios se producen de arriba para abajo y del centro para los costados, es decir, céfalo-caudal, próximo distal. Y no hay cambios, que es muy raro que los cambios se produzcan sin la asistencia de alguien, sin un tutor. Entonces, esa asistencia se tiene que realizar directamente sobre, tiene que ser un tercero o un organismo o un consultor de afuera que lo ayude, un tutor que lo ayude a provocar el cambio. Ok, importante eso para poder buscar la ayuda, el asesoramiento, para poder tener el conocimiento, para poder hacer todo el cambio que se viene. Esto es una especialización y como tal se necesita estar asistido por especialistas. Ok, excelente. En el próximo video estaremos desarrollando la parte de la evaluación, la cual tiene ¿cuántos puntos? La evaluación también tiene unos 5 o 7 puntos más que habla sobre cómo realizar. Yo no puedo realizar acciones si no evalúo o no hago un diagnóstico del estado de las empresas, el estado emocional, el estado del entorno, de la industria. Todo eso lo vamos a estar viendo en el próximo video. Muchas gracias.